Hola a todos, soy David Miró, formador de carrocería, y en este caso vamos a hablar de la reparación de la carrocería de aluminio, ¿vale? Y para ello contamos con un equipo de Wilander & Schild. Es un equipo pues de mucha calidad, un equipo de extracción de abolladuras. Su nombre es la Alu Pull Kit AK98. Es una máquina homologada por Audi. También está aprobada para la reparación por muchos fabricantes, ¿eh? Por lo tanto, esto nos da una garantía de que el equipo es un equipo, pues al menos, pues, que tiene créditos por parte de fabricantes, y en medio del contexto en que nos encontramos, pues en que la reparación del aluminio cada vez se hace más necesaria, pues vale la pena tener un equipo de calidad, ¿vale? Para ello tenemos unos cuantos equipos, unas cuantas cositas, pequeños detalles que todos son importantes, porque ya sabéis que la reparación de la carrocería de aluminio no es solamente un tema de máquina, que lo es, también lo es de la preparación de la superficie, de la extracción, del tipo de aportación. O sea, hay muchos factores que nos, digamos, influyen en el éxito, podemos decir, el éxito de que podamos conseguir una reparación bien hecha, ¿eh? Y después tenemos pues las masas, que las masas son muy importantes. Por eso esta máquina da mucho énfasis a la masa. No es una masa de contacto, digamos, con un muelle, cosa que es un poco irregular, porque además las masas hay que conservarlas, sino que, digamos, pues es una máquina que trae una masa súper bien conectada. Esto es muy importante. También es verdad que aquí tenemos pues esta máquina utiliza pernos, ¿eh? La diferencia entre un perno y la diferencia entre un perno, podríamos decir, y una arandela, es que la arandela, pues digamos, fija una chapa de canto, que esto pues puede ser de 1,5 aproximadamente, por lo tanto es una sección muy pequeña en una punta, que para estirar, pues, por lo tanto está cogida muy finamente. En cambio, cuando hablamos de un perno, no solamente hablamos de un tornillo, que es un tornillo de 4 milímetros de diámetro, sino que además hablamos de que lleva una arandela en la punta, que esto sugiere una anchura pues mucho superior, y por lo tanto la extracción se hace mucho más, digamos, sólida, para poder hacer trabajos de calidad. Y entonces aquí tenemos varias calidades, pero yo aquí yo no conozco, como no se conoce normalmente, no se conoce lo que es la calidad del aluminio, porque los aluminios, pues la receta, entre comillas, no nos la dice el fabricante, porque esto es secreto de la compañía. Cada vehículo hecho de aluminio son aluminios muy duros, muy resistentes, pero también son a la vez quebradizos, porque utilizan aleaciones. Y ya sabemos que la proporción más elevada se trata de aluminio. Por lo tanto, cuando hablamos de poner aluminio y silicio, pues aluminio y silicio representa que hay mucha más de aluminio que de silicio, ¿no? Pero que esto lo que hacemos cuando vamos a hacer una reparación como esta que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es, y es lo que tenemos que hacer en los talleres, no podemos estar aquí haciendo conjeturas ni gastando tiempo, porque esto vale dinero, y los talleres lo que nos conviene es saber pues el tiempo que gastamos, y tenemos que ser muy exitosos con nuestra reparación, pero sí que podemos hacer pues una prueba en el momento y saber si esto pega bien o no pega bien, y entonces si nos pega bien es que hemos acertado, y si no, pues es que no hemos acertado. Por lo tanto, lo que hacemos es buscamos la zona de la reparación, acercamos mucho la masa, que este es otro detalle importante, a la zona, y probamos con un perno, y si este perno nos agarra bien, pues esto es que hemos acertado con el tipo de material. La mayoría de los casos utilizamos aluminio silicio, y también tenemos pues el aluminio magnesio, Normalmente estas son las dos versiones. Los pernos que nosotros utilizamos son de la marca Wilander, porque queremos garantía, y las bolsas están cerradas, no están los pernos abiertos, porque sabéis que el aluminio, el punto de fusión son 660, pero con la capa de óxido de aluminio, que se crea naturalmente juntamente con el contacto con el oxígeno, tenemos una fusión de 2072 grados. Por lo tanto, ya sabemos que para poder conseguir una buena soldadura, pues tendríamos que al menos evitar al máximo que esta capa no se haga más gruesa de esta capa de óxido de aluminio,
para mejorar. Por esto tenemos también pues, un cepillo de púas de acero inoxidable que será importante, ¿ya? Para no contaminar el aluminio y a la vez poderle, en aquel momento que vamos a hacer la extracción, pues digamos, eliminar esta capa de óxido de aluminio para que no sea al menos tan gruesa. También disponemos de martillos especiales, como es el caso de este, que es un martillo que se puede acercar al puente con la punta o con su esfera, que tenemos el privilegio de ser, está cóncava, que tenemos el privilegio de poder saber dónde tocamos, para que el daño sea mucho inferior. Esta es una de las opciones de reparación. Evidentemente tenemos otras opciones, pero hoy vamos a hablar de una máquina de reparar aluminio, por lo tanto es la opción que vamos a tocar, pero yo también hablaría pues, de varillas y hablaría de ventosas adhesivas para mejorarlo, pero aquí el caso es que tenemos una raya, una cosa profunda, y aquí también tenemos una raya, y podríamos ganarle mucho con unos adhesivos, pero hoy vamos a hablar de esta máquina. Después, evidentemente, también tendríamos pues lo que es el clean strip, para la eliminación de lo que son las pinturas y todo esto, para no, digamos, atacar tanto lo que es el aluminio, no rebajar, pero sí eliminar, Y después pues también tendríamos un calentador para el calentamiento, podría ser a gas, que esto estaría muy bien porque sería muy rápido, pero que lo utilizaremos solamente cuando no hay peligro de incendio, porque podemos estar trabajando cerca de una aleta donde hay una tapa del depósito de gasolina, entonces esa máquina no sería adecuada, sería más adecuado entonces un calentador eléctrico. Yo en este caso, simplemente por conveniencia, voy a utilizar un calentador eléctrico, pero si lo tuviera ahora en la mano tendría uno de gas mejor. Después, evidentemente, quisiera un puente, y un puente que fuera un puente competente, y en este caso tengo un puente competente, ¿vale? Que es adaptable, que tiene muchos brazos, y tendría, yo en mi caso concreto, tengo varios sistemas de tiro, ¿vale? Y esto también es importante conocerlo, tengo varios sistemas, dependiendo de la garra, pero yo voy a utilizar este de aquí, que es un sistema que me gasta muy poca altura, de manera que yo siempre tengo la posibilidad de poder hacer el tiro sin necesidad de que me esté trabajando a los límites, Que, claro, aquí en estos casos no utilizamos una garra que es muy larga, porque una garra larga, pues entonces en este caso concreto me impediría disfrutar de la carrera para poder estirar. Pues todos estos ingredientes son importantes porque de esta manera podemos conseguir pues al final el éxito. Y ahora vamos a ver exactamente en qué consiste la reparación para verla de más cerca. Y entonces tenemos, pues si os fijáis bien, pues tenemos una abolladura muy profunda con una raya central, y aquí tenemos otra con otro canto importante que si lo vemos, pues lo vemos aquí, y aquí tenemos pues otro, que este de aquí pues también, si lo veis, pues también es un canto significativo, esto de aquí, esta raya de aquí, por lo tanto tenemos aquí unos cuantos golpes que son considerables en un aluminio que ciertamente en una superficie tan grande se ha hecho con un grosor pues significativo y también a la vez pues con unas aleaciones potentes, ¿vale? Y por lo tanto esto es una posibilidad, Entonces aquí lo que también podemos hacer es que vamos a cubrirle el faro, porque no haya una chispa que pueda ir aquí, pueda estropearnos el faro. El cristal en este caso no pasaría nada porque es un cristal que tengo que sustituir, por lo tanto no habría problema, pero el faro, que estoy ahora en el momento de ajuste, pues nos convendría poderlo proteger un poco, para que no haya aquí accidentes. Cuando hablamos de realizar una reparación de este tipo, hay cosas que son muy claras. Evidentemente aquí por el canto que hemos visto, este material se ha estirado. Entonces a veces diríamos, bueno, pero a mí la varilla me sirve muy bien, sí es verdad. Esto es una superficie muy plana, pensemos en esto, ¿no? Y también otro podría decir, bueno, pero a mí también me sirve el adhesivo, es verdad también. Pero hay un inconveniente o una desventaja sobre estos dos sistemas que acabamos de hablar. Y es que cuando nosotros estiramos con adhesivo o estiramos con una varilla, son dos sistemas distintos.
El adhesivo no recoge nada, por lo tanto aquí lo que tienes hundido para abajo te va a quedar para arriba. O sea, no va a hacer un milagro aquí. La varilla es distinto porque la varilla en realidad te estamos clavando una punta y en un caso como este de alguna manera también estamos haciendo un pequeño recogido. Es un poco tramposo, pero tampoco no sería suficiente porque esto es demasiado, una raya demasiado fonda. Por lo tanto, como hay una raya fonda, el mejor sistema es la soldadura, como es el caso de este equipo, porque nos permite hacer una recogida cada vez que hacemos un calentamiento. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger y vamos a proceder a todo el trabajo. Y vamos a irlo explicando poco a poco. Lo primero de todo, lo que tenemos que hacer es protegernos, ¿vale? Porque aquí van a ver, pues, vamos a levantar polvo, este polvo es tóxico, y por lo tanto lo que vamos a hacer es, vamos a ponernos una mascarilla. Esto es lo que nos conviene para que nos protejamos, porque esto es lo que tendría que ser en todos los casos, siempre que trabajamos con materiales. Entonces nos ponemos la mascarilla. Bueno, hemos hecho la limpieza. La limpieza la hemos hecho con un clean strip puesto de canto, y esto es muy razonable. Tenemos una raya y por lo tanto hay que limpiar hasta el fondo. Un clean strip que trabaja plano, pues es más difícil de poder llegar a las honduras. Y aquí lo que se trata es de que podamos limpiar bien exactamente todas las partes de dentro, si no, ya tenemos el primer inconveniente, ¿vale? Por lo tanto, un clean strip puesto de canto. No hemos calentado el material, lo tenemos bien, ¿vale? Y tenemos las rayas bien definidas y hemos limpiado un poco más, porque quiero poner aquí una masa. Por lo tanto, yo la masa no la voy a poner en ninguna otra parte, esto está claro. La voy a poner cerca de la parte donde voy a trabajar, ¿vale? Y además aquí voy a empezar a probar estos primeros, digamos, tornillos, porque yo en este caso, estos pernos, podríamos llamarle así, pues son de distintos materiales. Yo quiero saber exactamente cuál es el que va a servir más, ¿eh? Lo que vamos a hacer a partir de este momento es, sacamos un poco esto porque tenemos que intentar trabajar siempre limpios. Trabajamos de forma ordenada, tenemos las cosas limpias, ¿vale? Y ahora vamos a atacar este que es el golpe más importante. Me he puesto un tamborete aquí, ¿vale? Esta máquina
Como acostumbra a ser característica de las marcas Vilander & Schill, son máquinas eficaces, de calidad y muy fáciles de configurar. O sea, muchas veces los planchistas no tenemos tanto tiempo para estar aquí pensando cómo vamos a hacer este trabajo y cómo debe de ser el equipo, y bueno, y entonces si además tenemos que aprender el equipo nos perdemos un poco. Si no, aquí tenemos un pulsador de encendido, ¿vale? Y además tenemos en la misma carátula, tenemos dos masas y tenemos la conexión de la máquina, tenemos un valor aquí, ¿vale? Y tenemos aquí los diámetros de perno, ¿vale? Y entonces tenemos aquí el valor que tenemos que dejar puesto aquí. Nos dice que 1 de 4 es de 100. Por lo tanto, si quisiéramos subir un poco más sería este, 100, ¿vale? ¿Vale? Estamos en este punto en que subimos más o subimos menos. También le podríamos subir, ¿ves? Un poco más, ¿vale? Pero estamos en 100, 101. De la otra manera estábamos 99, 100. Estamos bien, o sea, tampoco no es necesario. Pero, ¿ves? Es muy fácil de programar, ¿vale? Entonces tenemos, por el otro lado, hemos dicho diferentes tipos de materiales. Yo voy a probar ahora primero, ¿vale? Sabéis que el aluminio y silicio es un poco más blando y el aluminio magnesio es un poco más duro. Depende del fabricante, hay fabricantes que combinan estas cosas, pero sabemos que en todo caso la aleación es la parte proporcionalmente más pequeña, o sea, lo que hay más es aluminio, ¿no? Todos van a pegar, pero hay unos que pegarán muy bien, y otros que no pegarán tan bien, ¿vale? Entonces yo voy a probar el aluminio y silicio, ¿vale? Lo quito de la bolsa, lo pongo, cierro la bolsa, esto es así de claro, cojo la pistola y ahora esta pistola de aquí, ¿vale? No tiene brazos que se apoyan y esto es muy normal porque el brazo que se apoya sería una cosa que no nos dejaría acceder a la parte más fonda, dependiendo de cómo es la hondura. Tenemos una regulación de fuerza, ¿vale? De presión, podríamos decir así. Y tenemos un accionamiento automático. No es a contacto, sino que se trata de que cuando, digamos, pulsamos y estamos en una cierta profundidad que esto se hunde, que está la presión, entonces conecta, ¿vale? Por lo tanto, en principio, yo ahora, cuando le pongo el clavo aquí dentro, siempre tiene que haber entre la cabeza y entre la cabeza, digamos, del soporte, del perno a la cabeza interna, tiene que haber entre 0,8 y 1,2, ¿vale? Y tiene esta puntita, esto no son usables, no son repetitivamente usables, pero es porque aquí tiene una punta que sería lo que sería la aportación de la soldadura, ¿vale? Entonces aquí tenemos el famoso cepillo de púas de acero inoxidable, y aunque yo esto lo he limpiado, aquí ya se ha creado una capa de óxido de aluminio suficiente como para impedirme el máximo éxito que quiero yo de la máquina, Entonces yo aquí lo que haría sería venir, y si quiero poner las masas un poco separadas de la parte de reparación, que es lo que quiero hacer, por cierto, pues yo me vendría aquí a la puntita, limpiaría, y cuando lo tengo limpio, pongo aquí la máquina, la tengo que poner perpendicular, ¿vale? Y entonces conectaría y soldaría el perno, ¿vale? Por lo tanto, yo ahora para este primero que voy a hacer, tengo dos masas, que lo que voy a hacer es, digamos, pues una trampa, una limpieza. Las masas las voy a apoyar aquí al lado, las apoyaré aquí al lado, pondré la pistola y en el momento que yo hunda, se soldan. Tiro y quito. Y tengo una masa, un tornillo puesto. Ya este tornillo no sé si es bueno o es malo, pero en principio a mí me parece correcto, ¿no? Por lo tanto, yo ahora ya tendría, para poder poner una masa, que sé que esta masa ahora es muy fiable, porque está puesta muy cerca de la parte de la reparación, y la tengo muy bien puesta, por lo tanto me sirve. Y ahora lo único que tendría que hacer es poner un segundo, para tener otra masa,
que es lo que me pide el fabricante, Vale, es un otro aluminio silesio, vuelvo a abrir. El trabajo de la carrocería de aluminio no es el mismo trabajo de la carrocería de acero, es diferente, pero por esto justamente pues necesita de los datos específicos de la experiencia, del conocimiento. Ponemos el perno, ¿vale? Cogemos la otra masa, tenemos esto, pongo aquí, ¿vale? Y si ahora yo hago un entrenamiento y digo, a ver, ¿dónde la quiero? ¿La podría poner aquí? ¿O la podría poner aquí? La podría poner aquí, que trabajarían muy bien, ¿vale? Pues entonces lo que haré es, ya me lo he mirado, lo pongo aquí, pongo la masa, conecto aquí y le pongo presión. Y ya tengo conectados los dos muy fuertes, Y ahora yo ya podría venir aquí y poner la otra masa. Regulo un poco la profundidad. Y tengo dos masas que son, bueno, esto no son masas de contacto como vemos en algunos equipos. Esto no son dos masas de contacto como vemos en algunos. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Vale la pena, o sea, la masa es el éxito también. Si la masa tiene que estar muy cerca de la reparación y tiene que estar bien conectada. Cuando yo tengo una pistola que tiene aquí una masa que sale y aprieto allá, es una masa como un chisporreo, Es como un contactor que no le aprietas un tornillo y que va con una prensa y que hace contacto ahora y no lo hace. Quizás se ha ensuciado, quizás ya no lo coge como de origen, entonces no es lo mismo. Esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Ahora vamos a hablar también vamos a hablar de otros temas. Entonces, ¿cómo sacamos una bolladura? ¿Cómo la sacamos cuando estamos con una máquina de extracción de acero, ¿vale? Con una estrella, que le soldamos la punta y vamos estirando. No le ponemos 3 y estiramos. Esto no funciona, esto no va a quedar bien. Esto no es un éxito. Tampoco no podemos tirar demasiado, pero aquí está la experiencia del carrocero. No le podemos dar la culpa a la máquina cuando lo hacemos mal. Esto es una faena de chapista. Entonces, evidentemente, cuando tenemos una situación como esta, que es una cosa que está tan clavada, tenemos aquí una zona tan profunda, tenemos un problema, tenemos un señor problema. Hay una zona que es la deformación directa y una zona que es la deformación indirecta, que son esta y esta de aquí a los lados. Tenemos dos deformaciones, por lo tanto, cuando estiremos, aquí nos van a quedar dos crestas. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta también. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es, tendríamos que marcarnos una raya para saber exactamente cuál es el punto que más nos conviene, ¿vale? Y la indirecta probablemente la haremos ir con el martillo, los golpecitos, ¿vale? Y en este caso no mucho más porque es muy concreto. Si tuviéramos una parte de bullado más importante, evidentemente primero utilizaríamos los adhesivos, utilizaríamos las varillas y lo disminuiríamos mucho, y cuando nos queda muy poca cosa, cuando son unos cantos muy vivos, donde utilizaríamos la máquina sola. No tenemos más cuando hay un estiramiento, porque en un estiramiento hay que recogerlo. Cada una de estas soldaduras que acabamos de hacer, esto representa que hemos hecho un calentamiento y por lo tanto ahora tenemos una zona, digamos, pues que se recoge. Calentamiento y un enfriamiento repentino. El aluminio no es como el acero. El acero pues se calienta y está en ese punto y se enfría lentamente, pues si lo mojamos lo recogemos más de lo que se estiró. En el aluminio este tema no lo tenemos así, porque el aluminio es muy buen disipador de la calor y muy buen conductor. Cuando te das cuenta está frío. Hay que insistir en el calentamiento para poder mantener la pieza que podamos tirar de ella. Por lo tanto, ahora lo que tendríamos es que, depende del caso de las abolladuras, este no es necesario, pero en un caso normal sería coger un regle, marcarnos la línea, ¿vale? Para tener una idea de dónde nos estamos yendo, ¿vale? Y saber exactamente la línea por donde nos ha pasado del golpe, para tirar bien, porque claro, no podemos ponerle una guía para estirar si los pernos están haciendo zigue-zagas, no van a funcionar. Y aquí nos pasaría lo mismo, que tendríamos y diríamos, a ver, esto tiene un principio y tiene un final, más o menos son estas dos líneas de aquí.
Yo quiero tirar en esta dirección, por lo tanto, yo voy a tirar pues haciéndole esta línea más o menos. Esta es una opción, ¿eh? Y aquí tenemos otra, que sería pues probablemente esta de aquí, que podría ser esta de aquí, ¿vale? Y tenemos 3 líneas de golpes tirados que los hemos marcado con una línea, que sería la forma más correcta para poder poner después una guía, que nos tienen que coincidir todos los puntos, ¿eh? Entonces tenemos varias maneras de tirar, ya lo sabéis. Tenemos una manera cuando la cosa es leve, que sería por medio de arandelas, está muy bien, pero las arandelas tienen la desventaja, que tienen que girar entre ellas y por lo tanto tienen que estar separadas, porque si no se tocan las alas, ¿eh? Pero cuando la cosa realmente es importante, como es el caso, entonces lo que tenemos es que podemos utilizar una guía, y ponerle unas tuerquecitas de 4 milímetros, y así podemos poner los tornillos uno tocándose al otro. En este caso le pedimos mucha fuerza y yo voy a utilizar la guía. Vamos a ver esto. Vamos a utilizar este de aquí. Entonces el procedimiento sería donde yo me los voy a poner, ¿vale? Pues sería limpiaría. Tenemos puesto ahora aquí, en esta línea de aquí, 4 tornillos. Ahora hemos puesto 4 tornillos, ¿vale? Casi se están tocando. Y ahora tenemos un tiro muy fuerte, ¿vale? Si los cojo con la mano, me doy cuenta que están realmente muy clavados, ¿eh? Por lo tanto, ahora el siguiente paso sería coger unas tuerquecitas, que serían estas tuercas de aquí, métrico 4. Y estas cuatro tuerquecitas las pondríamos en cada uno de ellos. Ahora tenemos un tiro que realmente es significativo para poder realizar una extracción segura y no tener un problema de posibilidades de tirar, porque aquí yo tengo que estirar y además tengo que golpear, o sea, esto no es cualquier cosa, le tengo que pedir mucho y por lo tanto yo tengo que asegurarme de que esto estará bien, ¿eh? Ahora las nivelaría, ¿vale? Las nivelaría, pero no las nivelaría iguales, porque ahora aquí lo que me conviene es que unas empiecen a tirar y las otras, esto hace una inclinación, por lo tanto las que tengo que tirar más las bajaría un poco más, las puedo siempre regular, ¿eh? Las puedo bajar más y las que menos, pues menos, ¿eh? Para que empiece a tirar por el medio, ¿vale? Entonces esta sería el tiro este. Este de aquí tendríamos pues lo mismo, pondríamos aquí en este caso, podríamos hacerlo así, podría dejar estos para después, pero probablemente como quiero prescindir de las masas, pues ya aprovecho y le pongo los que van aquí, ¿vale? Y entonces de esta manera ya me he marcado la línea, ¿vale? Me he marcado la línea, por lo tanto cogería el tornillo, volvería a repetir el proceso y no me van a molestar por el brazo, ya me miro que no me molesten, ¿eh?
Por lo tanto, ahora yo cojo, me pongo aquí y tengo este de aquí. Pongo este y ahora pongo otro aquí. Tengo dos puestos aquí, muy bien puestos, ¿vale? Y probablemente, si quisiera, le podría poner pues uno en este de aquí, que sería este de aquí. Sería este. Vale. Bueno, ahora tenemos esto de aquí, ¿vale? Bueno, hemos puesto estos tornillos, ahora yo puedo sacar estas masas de aquí, porque ahora me podrían molestar, no me interesa tenerlas aquí, por lo tanto las puedo dejar por ahora aquí, y dejarlas conectadas, porque es mejor dejarlas conectadas, ¿eh? Y de esta manera, pues, y ahora podría utilizar ya el brazo, que lo podríamos poner. Puedo trabajar en muchas inclinaciones, muchas posiciones. En este caso tengo muchos tipos de brazos, o sea, de piernas, que son intercambiables, ¿vale? Este es un brazo fijo, pero a veces, dependiendo del tema, del sistema, de la forma del coche, en vez de uno plano, me puede convenir poner unos de inclinados, ¿eh? Por lo tanto, este brazo, yo puedo quitarle estos brazos de aquí, puedo desmontar estos brazos y bien utilizar estos, solamente estos, que está bien, una opción. Vale, esto sería una opción. Vale, ahora tendríamos dos brazos regulables, es una posibilidad, ¿vale? Y otra posibilidad, pues adaptándome a la situación, sería poner solamente dos que fueran adaptables a las formas del vehículo, ¿eh? De manera que no le hago tanto daño al coche y estoy haciendo un trabajo pues de calidad, ¿eh? Vale, ahora tendríamos una opción que sería esta, vale, sería esta. Entonces este brazo lo voy a subir para arriba, esto sería una opción, el brazo es libre para que yo pueda ponerlo en la posición que me gusta, bien podría ir aquí, bien podría ir aquí yo creo que me interesa más aquí, podría incluso buscarle aquí y buscarme este punto de aquí, acercarme por aquí y este se adapta a una posición, este se adapta a una posición y este se adapta a otra posición, ¿vale? De manera que yo me centro aquí y estamos pensando que al final nos conviene mucha distancia para poder picar y poder trabajar, esto nos va bien, y una buena distancia de tiro, ¿eh? Con este podríamos o acercarnos o disminuir la altura, de manera que cuando yo hago así lo acerco y entonces tiro, ¿eh? Esto es una opción, ¿eh? O también lo puedo utilizar con rosca, ¿eh? En este caso lo que haría es roscando, como son muchos brazos que simplemente llevan la palomilla, esto también lo lleva, ¿eh? Esta es una opción, ¿eh? Entonces tenemos por aquí que cogeríamos también tendríamos la opción del bracito este, ¿vale? Este brazo es mejor que esté suelto para que él mismo se busque la posición, lo ponemos aquí debajo, lo ponemos aquí, le buscamos la inclinación de la pata, lo levantamos y lo subimos, esto es para acá, y ahora estamos subiendo, vale, y ahora estamos buscándole la posición de tiro que nos podría ir bien.
En este caso, tenemos este de aquí, tenemos este de aquí, y ahora este brazo de aquí, que le buscaríamos el anclaje. Que tendríamos aquí. Tenemos el brazo puesto, tenemos el tiro, vale, y ahora si hiciéramos así, lo iríamos a buscar. Ahora estaría arriba del todo, esta es una opción, vale, y ahora podríamos ir cogiéndole, ir tensando, vale, para conocer de antemano la posición. Podemos ir más para acá, vale, para que esté más centrado, y podemos ir subiendo. Vale, que así de esta manera esto empieza a funcionar. Ahora ajusto un poco la tuerquecita. Es la ventaja de tener diferentes tuercas que nos permiten poder ajustar la posición para que yo sepa dónde estoy con la inclinación exacta. Ahora lo que hago es tirar de estas, vale, y ahora aquí a esto si yo fuera pues, estirando, pues le daría más. Ahora ya lo tenemos en frío, evidentemente, pero ya sabéis vosotros que aquí lo que nos conviene es hacerlo en caliente ahora esto, ¿no? Por lo tanto, cogeríamos un calentador, podemos coger un calentador, y nos prepararíamos también el martillo. El martillo es un martillo que nos permite picar las partes dependiendo de la zona, las partes que nos convienen, y también tenemos un puntero por si nos conviene darle, ¿vale? Por lo tanto ahora aquí le daríamos temperatura. Entonces aquí podríamos poner un termómetro, es verdad, pero reconocemos que los talleres de hoy en día no podemos estar tampoco por tantas cosas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es subiendo la presión. Subiendo la presión. Subiendo la presión. Dándole más presión. Ahora tenemos la presión y ahora podríamos coger y con un poco más de temperatura otra vez. Ya sabéis, hemos dicho que el aluminio disipa la temperatura, por lo tanto tenemos que darle la temperatura correcta. Y ahora podemos coger y podemos golpear. ¿Vale? Y no podemos pasarnos tampoco, porque si no, lo que vamos a hacer es digamos, hacer una... ¿Vale? Tenemos que tener la seguridad de que estamos tirando, estamos subiendo esta parte, pero tampoco que estamos, digamos, sobrepasando la altura.
Por lo tanto, ahora podemos darle un poco más. Esto lo tenemos bastante fuera, pero esto también engaña, porque esto es flexible. Es decir, que ahora podemos enfriar y puede quedar abajo, por lo tanto, vale más insistir un poquito más arriba y después ya, si conviene, quizás darle algún golpecito, alguna cosilla, ¿eh? Por lo tanto, como le queremos dar un poco más, es mejor el sistema del brazo, es mucho mejor que el sistema de la tracción con un martillo de inercia, porque entonces el martillo de inercia depende de un golpe seco que no es controlable o es menos controlable e incluso puede hacer un agujero. En cambio, cuando hablamos de un puente que se adapta bien, que puede coger diferentes alturas, que nos da seguridad de un buen apoyo, tenemos la ventaja de que podemos controlar mejor. Es muy importante tener una buena luz, buena claridad, y una buena altura de trabajo para poder ver en un trabajo así si nos estamos quedando en su sitio. Pero yo considero que esto ahora mismo, de la manera que está, ¿ahora qué se tendría que hacer? Ahora aquí tendríamos que enfriar esto. ¿Por qué tenemos que enfriarlo? Porque si nosotros no lo enfriamos, esto puede cambiar ahora. Por lo tanto, queremos la forma definitiva del vehículo. Por lo tanto, podríamos enfriarlo. Para esto tenemos unos refrigerantes que tenemos en spray, o si no, podemos utilizar, para enfriar también podemos utilizar un paño, si queremos. Un paño húmedo, de manera que ahora estamos enfriando, estamos dejando otra vez esto, que ya sabéis que el aluminio es tan buen disipador de la temperatura que en realidad se calienta toda la pieza, al final se calentaría toda. Ahora nosotros estamos invirtiendo más tiempo porque además explicamos esto, pero esto evidentemente cuando estamos de cara al trabajo vamos mucho más deprisa. Esto estoy mojando simplemente esto un poco, ¿vale? Para conseguir que esto nos quede enfriado, y una vez esto, tenemos esto más o menos enfriado, que lo tenemos más o menos enfriado,
Ha sido un proceso rápido, simplemente lo que hacemos es aflojar eso. Tendríamos el brazo, ¿vale? Tendríamos el brazo fuera, pondríamos las piezas en su sitio, este lo dejaremos en el suelo, quitaríamos esto, quitaríamos esto, cercas, y tendríamos que, si nos fijamos bien, tenemos una superficie que, si nos la miramos bien, es una superficie pues que está aplanada, no tiene ya la hundidura, la podemos ver bien, está perfecta, ¿vale? Y ahora ya procederíamos a quitar los pernos y a pulir las superficies para ver cuál ha sido el final que hemos dejado aquí, ¿eh? Todo terminado, y además esto fuerte, las masas son muy fuertes, los clavos son fuertes, o sea, no se rompen, ¿eh? Está en trabajo. Por lo tanto, ahora hemos podido ver pues que hemos dejado este acabado, este de aquí ha terminado, aquí no hay nada, se acabó la historia, y ahora solamente os quería tirar de este y de este un poquito, y esto lo tendríamos muy fácil. Sería una repetición del trabajo, de lo mismo que habéis hecho. Hemos empezado por el que es más difícil, la cosa rayada, y entonces vamos a ver ahora cómo exactamente es esto. El siguiente paso sería la extracción de estos pernos, ¿vale? Hemos querido estirar mucho, por lo tanto hemos puesto algo que realmente solde, porque si no podemos picar, pues entonces tenemos un problema, ¿vale? Hemos dicho sobre todo la elección del perno, la limpieza de la superficie, la eliminación de la capa de óxido de aluminio, la perpendicularidad del perno. Bueno, hay una serie de factores, la intensidad de la máquina, en este caso tenemos una máquina muy fácil de graduar, ¿vale? Y a partir de entonces, pues el resultado es fuerte, o sea, no hay más historias, ¿eh? Este golpe, que era una raya y al fondo, que es lo más malo de todo, que hemos podido calentar y picar, esto aquí no se ha movido nada, ¿eh? Por lo tanto, ahora el trabajo siguiente es extraer todo esto. Entonces la extracción de esto no sería coger esto y moverlo así, ¿no? Porque podemos hacer un agujero, la extracción sería coger unos alicates como estas y cortarlos. Y tenemos esto, todos estos sacados, ¿eh? Ya tenemos esto extraído. Y ahora a partir de aquí el siguiente paso sería la eliminación de este material que sobra, ¿vale? Entonces esto, una forma correcta para no hacer un estropicio aquí, podría ser una lijadora de banda. Una lijadora de banda podría ser un trabajo correcto, también una lima de carrocero, pero ya sabemos que al final hemos de ser realistas. Ahora esto está en una superficie que es así, pero si fuera una superficie diferente, lima de carrocero pues toca todas partes, y no vamos a liarla. Queremos ser muy concretos en las partes. Esto es lo que hay, queremos ser muy rápidos. Entonces esta calidad de trabajo y esta velocidad de trabajo se consigue pues utilizando los medios que se corresponden, y por lo tanto yo aquí lo que voy a utilizar es una lijadora de banda de 3M, que es una máquina buena, muy buena, una lijadora de banda de 3M para poderme concretar solamente en los puntos y dejar un acabado correcto, ¿vale? Nos pondríamos la mascareta, de nuevo tenemos aquí aluminio y hay que apretarlo con correspondencia.
Bueno, ahora tendríamos aquí una superficie que le hemos quitado lo que son los clavos, ¿vale? Y ahora lo que hay que hacer es acabar de perfilar. Aquí está mucho el ojo del planchista, el chapista siempre es un artista, el trabajador, y evidentemente esto no es el trabajo de una vez, de dos veces, sino es la especialización. La reparación del aluminio actualmente pues es una cosa que es necesaria ahora ya. Muchas carrocerías están incorporando aluminio y por lo tanto lo que nos conviene sobre todo, es muy importante, es dominar el aluminio. Entonces ahora aquí estamos haciendo una pequeña formación sobre este equipo, el AK98, equipo competente, equipo para estar tranquilo. Compro una máquina pero sé que funciona, sé que pega, y si sigo los pasos y lo hago correctamente tengo un equipo de mucha calidad. Pero ahora el acabado final, esto es muy importante. Entonces ahora si yo digamos pues he estirado demasiado, tengo un problema y tengo que acabar de corregir estas pequeñas cositas para dejarlo ya terminado por bien, ¿eh? Entonces para ello tengo, digamos, pues que de alguna manera pues irme perfeccionando, ir practicando esto, ir haciendo estos trabajos para que al final estiro lo que toque justo, ¿eh? Y no estiro de más porque entonces tengo el trabajo a la adversa, ¿no? Entonces yo lo que voy a utilizar aquí es una máquina, en este caso voy a utilizar una máquina y le voy a empezar a poner un grano. Esto es muy importante porque en este caso me permite ver mucho más. Voy a empezar con un 150, ¿vale? Voy a empezar con un 150, con un disco de calidad de 3M, ¿eh? Y entonces voy a empezar para ver exactamente lo que puedo tocar. No, mi interés no es ahora aquí coger y ponerme a rebajar mucho el aluminio porque esto no tiene ninguna gracia. Pero sí que voy a buscarle pues, el punto en que pueda decir que lo he dejado bien, ¿eh? No me pongo ahora mismo, no me voy a poner la mascarita por el hecho de poderlo explicar, porque si no, ahora estoy aquí pues explicando y no me podéis entender, ¿no? La primera pasada me ha servido para ver dónde puedo tocar algo, para poderlo dejar, digamos, pues más mejor, ¿no? Entonces aquí es un poco, digamos, el trabajo muy concreto, que me conviene para poderlo dejar en su punto, ¿eh? Podría coger ahora el puntero o podría coger la punta del mismo martillo. Este martillo es muy especial, me permite trabajar muy concretamente y por lo tanto es muy interesante este martillo. O podría utilizar la punta. Entonces yo veo esto y podría pues darle, dándomelo. Lo que decíamos de las deformaciones indirectas. Las deformaciones indirectas tenemos para poder terminar. Y es importante hacerlo con un martillo con punta, o sea, con un puntero, porque no dejamos de hacer una pequeña deformación y nos va recogiendo el material.
Evidentemente, cuando trabajamos con un 150, después nos podría convenir pasar a un 180, ¿vale? Un 180 para poder acabar de afinarlo y no dejar un acabado. No empezaríamos nunca con un 80 ya sabéis que es intocable, pero empezar con un 150 en una reparación es legítimo y es correcto. Y podríamos terminar dejándole un 240 aquí, ahora, para después ya hacer todos los procesos de pintura que convengan, ¿eh? Por lo tanto, hemos podido ver un poco lo que es este equipo de reparación de Vilander & Scheel, un equipo fiable, un equipo que repara bien, ¿eh? Evidentemente, sobre todo, hay que tener en cuenta que hace falta la destreza del carrocero. Evidentemente, cuando te pones, estás viendo que tienes una máquina, como habéis visto aquí, pues una máquina que tira fuerte, que puedes hacer buen trabajo, hay que seguir todos los pasos, ¿eh? Y son aquellas máquinas que hay que insistir, ¿eh? Pero es fiable porque es una máquina homologada y además es una máquina que está dentro de los equipos que están también permitidos en muchas otras marcas, por lo tanto es una máquina fiable, ¿eh? Una máquina que tenemos más sección de tiro, por lo tanto el aluminio al final lo que queremos es poder tirar, para poderlo dejar bien. Si no puedes tirar y si te van escapando las piezas, pues entonces quedas descontento, y por lo tanto es importante poder disponer de un equipo de calidad, Pues muchas gracias por este tiempo y espero que les haya gustado, y en posteriores vídeos pues podremos mostrar diferentes técnicas de reparación para poder añadir un granito más a lo que es todo el tema pues fantástico de la reparación de carrocerías. Muchas gracias.